Bienvenidos al segundo segmento de la semana 11 del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a seguir analizando gráficas de funciones utilizando los criterios de la derivada y pues también obviamente lo que estábamos haciendo desde el comienzo del módulo. Entonces vamos a hablar de funciones, de sus dominios, de sus cortes y pues vamos a anexar criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. Básicamente esta es una aplicación directa de lo que se hace en derivadas. Entonces, pues para aplicar lo que les acabo de decir, vamos a trabajar con la función x a la 4 menos 4x a la 3 más 10. El objetivo es realizar la gráfica de esa función. Sin pues la ayuda, la idea es sin la ayuda de las calculadoras y tampoco sin la ayuda de una graficadora, ni tabulando. Entonces vamos a intentar trabajar con todo lo que sabemos, todas nuestras herramientas del módulo. Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar del dominio de la función. En este caso el dominio es muy sencillo porque el dominio de la función, al ser una función polinómica, son todos los reales. No hay ningún problema en esa parte. Dominio de la función son todos los reales. Ahora, el rango de la función sí es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque esta función es de grado 4. Nosotros no tenemos herramientas para decir inmediatamente, oiga, mire, el rango es este. El dominio sí, pero el rango no. Pero, como sabemos que es de grado 4 y el que está acompañando a la x a la 4 es positivo, que en este caso es un 1, entonces nos podemos dar una idea que la función viene desde arriba y va para arriba. O sea, la función más o menos va a venir, es una función polinómica de grado 4 que va a venir más o menos pareciéndose a una parábola. Por acá de pronto va a tener más montañas, pero viene desde arriba y va hacia arriba. Por lo tanto, lo que sí podemos decir del rango es que pues tiene un mínimo absoluto, que no sabemos cuál es, pero no tiene máximo. Se va hacia arriba. Listo. Esta parte ya después van a darse cuenta de que era así. Ahora, después de hallar el dominio y rango, entonces vamos a preguntarnos con respecto cortes. Cortes, y son dos tipos de cortes, en el eje X y en el eje Y. Para este ejercicio no es sencillo hallar los cortes con el eje X. ¿Por qué? Porque es porque el polinomio es de grado 4. Entonces, pues, miren lo que voy a hacer. Eje X quedaría x a la 4 menos 4x a la 3 más 10 igual a 0. Y esto sí tiene solución. Bueno, no sabemos. Posiblemente tenga solución, pero no sabemos cuál es. Entonces no sabemos si corta el eje X. El eje Y es más sencillo. El eje Y es f de 0 y cuando se reemplaza 0 queda 10. Por lo tanto, encontramos nuestro primer punto. Un punto de la gráfica es 0, 10. Vamos a ir al plano. Acá tengo varias hojas para hacer todo. Y lo que acabamos de darnos cuenta es que acá hay un punto en la gráfica. La gráfica pasa por ahí. También nos damos cuenta, por la forma del polinomio, que viene desde arriba y va para arriba. Eso también lo sabemos. Listo. Entonces ya acá, primero dominio, ya hicimos dominio y rango, y segundo ya hicimos cortes. Ahora viene el criterio, acá es segundo, por eso estaba confundido, acá es segundo y acá es primero. Ahora viene de tercera parte, criterio, primera, derivada. Entonces, pues, ¿qué dice el criterio de la primera derivada? Lo primero que hay que hacer en el criterio de la primera derivada es derivar. O sea, ¿qué dice? Derive. Esta derivada es muy sencilla. Es 4x a la 3 menos 12x al cuadrado. Y esto se puede factorizar como 4x al cuadrado, x menos 3. Entonces, lo primero que nos dice el criterio de la primera derivada es encuentre la derivada de la función. Ahora, encuentre los puntos o los valores en donde la derivada
es 0 o la derivada no existe. Entonces, primero derive y después encuentre los valores en donde la derivada es 0 o no existe. Nuestra derivada siempre existe porque es una función polinómica. 4x a la 3 menos 12x al cuadrado es una función polinómica. Entonces vamos a encontrar cuando eso es 0. La respuesta es muy sencilla. O cuando x es 0 o cuando x es 3. Y entonces estos son los que se llaman puntos críticos. Cuando la derivada sea 0 o la derivada no exista, entonces hay puntos críticos. Ahora, después de encontrar ese 0 y ese 3, el criterio de la primera derivada nos dice, divida la recta en esos puntos críticos, o sea, desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 3, y después de 3, pues sería de 3 a infinito. Encuentren, reemplacen, mejor dicho, por un valor antes de 0 en la derivada. Entonces, si reemplazamos por un valor antes de 0 en la derivada, por ejemplo, menos 1, si reemplazamos por menos 1 en la derivada, eso va a dar negativo. Después, entre 0 y 3, si reemplazamos por un valor entre 0 y 3 en la derivada, por ejemplo, por 1, eso va a dar positivo. Y después, si reemplazamos, perdón, ese no va a dar negativo, ese menos 1 va a dar negativo. Reemplácenlo y verán que también da negativo. Menos 4 menos 12 da negativo. Y después, si reemplazamos por un valor después de 3 en la derivada, ese sí va a dar positivo. Por ejemplo, 4, ese sí va a dar positivo. Entonces, me está diciendo básicamente esto, que entre menos infinito y 0, la función decrece. ¿Por qué? Porque la derivada es negativa. Entre 0 y 3 la función sigue decreciendo, porque la derivada sigue siendo negativa. Y después de 3 a infinito la función crece, porque la derivada es positiva. Bueno, estos puntos críticos, bueno, en 0 y en 3 hay puntos críticos, pero ¿cuáles son esos puntos críticos? Entonces, si x es 0, f de 0 es muy sencillo, es 10. O sea que 0, 10 es un punto crítico. Si x es 3, entonces cuando x es 3, si ustedes reemplazan por 3, f de 3 va a dar 17, negativo. O sea que 3, negativo 17 es otro punto crítico. Ahora, como antes de 0 decrece y después de 0 decrece, este 0,10, que es un punto crítico, realmente es un punto de inflexión, porque decrece, decrece. Y como antes de 3 decrece y después crece, este 3,17 es un punto mínimo. Imagínense, la función va decreciendo hasta 3 y comienza a crecer. Pues si va decreciendo y comienza a crecer, tiene que ser un punto mínimo. Acá dijimos que era menos, acá dijimos que era menos y acá dijimos que era más. Ubiquemos 0,10 y 3 menos 17 en nuestro plano. El 0,10 ya lo teníamos y 3 menos 17 aproximadamente da como por acá. Escribámoslo, 3, menos 17 y acá teníamos 0,10. Este es un punto de inflexión y este es un mínimo. Ahora, como sabemos que la función va hacia arriba y este es el mínimo y la función es continua, tiene que obligatoriamente ser un mínimo global. Y si es un mínimo global, entonces por acá ya respondimos la del rango. El rango comienza en negativo 17 y termina en infinito. Ok, este es el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada dice, derive, encuentre los valores en donde la derivada sea 0 o no exista, y con esos valores haga lo del intervalo para saber cuándo crece o decrece la función, y también pues saber si los puntos son puntos de inflexión, puntos mínimos o puntos máximos. El criterio de la segunda derivada, que es el cuarto ítem, es exactamente igual. Segunda derivada.
Es exactamente igual en sus pasos. Primero, derive. Entonces, la segunda derivada da 12x cuadrado, la segunda derivada da 12x cuadrado menos 24x. Factorizando esto sería igual a 12x factor de x menos 2. Ahora, el segundo paso es encuentre de dónde la derivada de 0 o no existe. La derivada siempre existe porque es un polinomio. Entonces, cuando 12x, x menos 2 es igual a 0. La respuesta es en 0 y en 2. Estos puntos son puntos de inflexión. Y se conocen también como cambio de concavidad. ¿Qué se hace con esos dos puntos? Les digo, los pasos son los mismos. Después de encontrar esos puntos, dividan la recta numérica en esos dos valores y pregúntense qué pasa antes de 0. Si reemplazamos por un valor en la segunda derivada, entonces nos vamos a dar cuenta que eso va a ser positivo. Por ejemplo, si reemplazamos por menos 1, reemplacen por menos 1 en la segunda derivada. Si reemplazan por menos 1, da positivo. Si reemplazan por 1, da negativo. Y si reemplazan por 3 en la segunda derivada, vuelve y da positivo. Este positivo quiere decir que la gráfica es cóncava hacia arriba, o sea que toma como forma de parábola hacia arriba. El siguiente negativo quiere decir que la gráfica es cóncava hacia abajo, como una parábola hacia abajo. Y el siguiente positivo, de nuevo, pues si es positivo, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Es decir que de menos infinito a 0, la concavidad es hacia arriba. Es decir que desde 0 hasta 2 es cóncava hacia abajo. Y desde 2 hasta infinito es cóncava hacia arriba. Entonces, tenemos que x es igual a 0, x es igual a 2, fueron los puntos críticos de la segunda derivada, o sea, puntos de inflexión, y tenemos los cambios de concavidades. Ahora, si x es igual a 0, f de 0, otra vez ya lo sabemos, es 10, o sea, 0, 10, es un punto en donde la gráfica cambia de concavidad. Si x es igual a 2, entonces f de 2 es igual, y cuando hacemos f de 2 vamos a encontrar que eso daría, si f es igual a 2 en la función, eso daría negativo 6. Es igual a negativo 6. Quiere decir que 2, negativo 6 es un punto de inflexión. Ubiquemos esos dos puntos en nuestro plano. Ya tenemos 0, 10 y ahora dijimos 2, negativo 6. Esto aproximadamente debería dar como por acá. Y llamémoslo pues 2, negativo 6. Negativo 6. Listo. ¿Qué sabemos de la función? Sabemos que, voy a ponerlo aquí arriba. Sabemos que desde 0, perdón, no es desde 0, es desde menos infinito. El criterio de la primera derivada nos dice que, bueno, si el punto 0, 10 es un punto de inflexión. Que el punto 3, negativo 17 es un mínimo global. Que entre menos infinito y 0 la función decrece. Que entre 0 y 3 la función decrece. Que después de 3, o sea de 3 a infinito, la función crece. También sabemos que el punto 0, 10 de nuevo es, pues ya habíamos dicho, es un punto de inflexión, entonces es un cambio concavidad. Que el punto 2, negativo 16 es un punto de inflexión, o sea que hay un cambio
concavidad. Sabemos que desde menos infinito hasta 0 era cóncava hacia arriba, cóncava hacia arriba. Sabemos que de 0 a 2 es cóncava hacia abajo. Y sabemos que de 2 a infinito es cóncava hacia arriba. Listo. Entonces, esto es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada juntos. Criterio de la primera derivada, desde los puntos de inflexión hasta intervalos en donde crece y decrece. Criterio de la segunda derivada, desde los puntos en donde hay cambio de concavidad, pues también viendo los intervalos de concavidad. Eso es el criterio de la primera y de la segunda derivada. ¿Cómo terminamos nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio termina haciendo una idea de la gráfica. O sea, lo que queríamos es realizar la gráfica de la función. Sabemos que venía desde arriba, sabemos que pasa por 0,10, pero ahí hay un punto de inflexión. Miren que es un punto de inflexión, que la derivada es 0, entonces tenía que ser como una montañita. Sabemos que era cóncava hacia arriba, ahí la estoy haciendo cóncava hacia arriba. Sabemos que estaba decreciendo, ahí está decreciendo, todo se está cumpliendo. Después, desde 0,10 hasta 2,16 es cóncava hacia abajo, sigue decreciendo, ahí está decreciendo, perdón, ahí la embarré. Es cóncava hacia abajo y sigue decreciendo, debería ser esto, cóncava hacia abajo. Después es cóncava hacia arriba, bueno, entonces después es cóncava hacia arriba. Miren que ahí hay un cambio de concavidad, en 3,17, negativo 17 es un punto máximo y sigue subiendo. Conclusión, pues esa es una idea de la gráfica. Aquí pues para que se vea un poquito mejor, para que se vea un poquito mejor voy a hacer esta última parte, bueno, esta primera parte, la primera parte que hice, pues la voy a hacer como más abierta. Pero todo se está cumpliendo. Si ustedes miran todas esas características que pusimos ahí, se están cumpliendo. La gráfica pues hecha con un software matemático, pues es la que ustedes están viendo ahí. Los puntos son los que tenemos, miren, 0,10, 3, negativo 17, 2, negativo 6, la gráfica decrece, la gráfica decrece, sigue decreciendo, comienza a crecer, la gráfica es cóncava hacia arriba, después pasa a ser cóncava hacia abajo y después termina siendo cóncava hacia arriba. Todo lo que sabíamos, lo que nos dijo el criterio de la primera y la segunda derivada, está ahí plasmado en esa gráfica. Bueno, entonces con esta parte terminamos la parte de las descripciones de gráfica, la segunda parte. En el siguiente segmento vamos a abordar los mismos temas, pero con una función racional, que posiblemente tenga asíntotas verticales y horizontales. Pero ustedes se van a dar cuenta que los pasos son exactamente los mismos. Eso es todo, nos vemos en el siguiente segmento. Muchas gracias.